Nosotros leemos en la Torá que durante los 6 primeros días de la creación, en el capítulo 1 del libro de Bereshit, cada vez que termina un día, hay un resumen del día. Y hubo tarde, y hubo mañana, día 1. Y hubo tarde, y hubo mañana, segundo día. Y hubo tarde, y hubo mañana, tercer día. Así pasa con el cuarto, quinto y también con el sexto. Cuando llegamos al final del primer capítulo de Bereshit, en esa culminación de la creación, con la creación del hombre, está escrito al final del sexto día, y hubo tarde, y hubo mañana, sexto día. Así terminan los 6 primeros días de la creación, y así termina, de hecho, el capítulo 1 del libro de Bereshit. Y por tanto, vamos a ver qué es lo que pasa con el capítulo 2 del libro de Bereshit, cómo empieza explicándonos qué es lo que pasa en el séptimo día. Y leemos de Bereshit capítulo 2 versículo 1, y así fueron acabados el cielo y la tierra y todas sus huestes. Y habiendo terminado Dios el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de todo el trabajo realizado. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda obra que había creado. Vemos que la estructura que se repetía en el día 1, 2, 3, 4 hasta el sexto, en el día séptimo no aparece. En ningún lugar hay un resumen, una conclusión del séptimo día. Parecería que el séptimo día no termina, porque Dios no dice y hubo tarde y hubo mañana, día séptimo, como sí dice con los otros 6 días de la creación. Y por tanto, la pregunta que nos podemos hacer es, si el texto no dice que el séptimo día terminó, ¿qué es lo que eso significa para nosotros? Y la respuesta intuitiva es que, aparentemente, el séptimo día no ha terminado. Porque si el séptimo día hubiese terminado, la Torá nos lo diría. Como dice que terminó el día 1, el día 2, 3, 4, 5 y 6. En cambio, después de que habla del séptimo día, en ningún lugar del texto nosotros leemos que dice, y hubo tarde, y hubo mañana, séptimo día. Este versículo no existe. Y como este versículo no existe, quizás en este momento de la historia nosotros nos encontremos en pleno desarrollo todavía del séptimo día. Un séptimo día que, como nosotros acabamos de leer directamente del texto del Tanaj, es un día en el que Dios descansa. Dios crea del día 1 al día 6 y el séptimo día, que es el día en el cual nos encontramos ahora después de la creación del hombre, Dios no está. Dios descansa. Esto explicaría muchas cosas. Por ejemplo, esta es una manera interesante de explicar por qué no vemos un mundo en creación. Los antiguos filósofos, por ejemplo, pensaban que el mundo era eterno, que el mundo existía desde siempre, porque cuando uno mira a la izquierda y a la derecha y ve el mundo, no ve un mundo creado, ve un mundo que existe. Y al no ver esa creación, la intuición humana podría llegar a la conclusión de que eso que ve existe desde siempre. El mundo es un mundo fijo, es un mundo que no se sigue creando. La explicación del judaísmo al por qué nosotros no vemos un mundo en creación cuando el texto dice que el mundo fue creado, es que nos encontramos ahora mismo en pleno día séptimo. En el día séptimo no hay creación. En el día séptimo, como nosotros leemos, Dios descansa de todo trabajo. Dios descansa de toda obra realizada. Y si nosotros nos encontramos en pleno día séptimo, la pregunta ahora que nos tenemos que hacer es, ¿por qué estamos en pleno día séptimo? ¿Por qué Dios crea al hombre al final del sexto día y lo coloca en el día séptimo y él se retira, deja de crear? ¿Cuál es el objetivo de esto? O en otras palabras, ¿cuál es el porqué? ¿O cuál es la causa? ¿O cuál es el motivo de la creación del hombre? Vamos a intentar averiguar cuál es el motivo. Vamos a intentar averiguar por qué estamos ahora nosotros protagonizando el séptimo día de la creación. El séptimo día de la creación es la historia universal. El hombre, el ser humano, es el protagonista de la historia universal. Y esto lo podemos leer perfectamente en el texto hebreo original, porque si nosotros leemos la traducción, que como yo ya siempre digo, hay que tener cuidado con las traducciones porque no son siempre exactas, y vamos por ejemplo al versículo 3 del capítulo 2 de Bereshit.
Vamos a leer primero lo que dice en la traducción. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que había creado. Esto se entiende muy bien. Dios crea durante 6 días y el séptimo día descansa, bendice el séptimo día y lo santifica. Esto va a explicar la existencia del Shabbat en el judaísmo y, como ya expliqué en otros vídeos, cómo lo que nosotros leemos en el texto de Bereshit nos da la pauta de cómo va a ser el mundo que va a llegar después. Pero miren lo que dice el texto en hebreo de Bereshit 2, capítulo 3. Dice, Vaivarech Elohim et yom hashviri, y bendijo Dios el séptimo día, Vaikadesh oto, y lo santificó, Ki bo Shabbat mikol melachto, porque en él descansó de todo trabajo, Asher bara Elohim, que Dios creó, la azot, para ser hecho. Vamos de nuevo, vamos a intentar leerlo todo junto, rápido, para que lo podamos entender. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él Dios descansó de todo trabajo que realizó para ser hecho, la azot, para que alguien haga, para que alguien complete. Ese verbo final, esa palabra, la azot, que no está por lo general en ninguna de las traducciones, porque no se entendería bien, pero en el hebreo sí está. Y recordemos que el hebreo es el texto bíblico original. Ese la azot, ese verbo infinitivo, para que alguien haga, para hacer, nos indica claramente la pauta del séptimo día. En el séptimo día, Dios es el que descansa, pero alguien hace. Asher bara Elohim la azot, que Dios creó para que alguien haga. Y es así como se justifica la creación del hombre al final del sexto día. Es el hombre el que, mientras Dios descansa, Dios está en su Shabbat. Ahora mismo, en esta fase de la historia, que es el séptimo día, Dios está en su Shabbat particular y por eso no lo vemos. Por eso podemos así explicar, por ejemplo, cómo es que hoy en día, en esta fase de la historia, no notamos la presencia de Dios. Aquellos que creen en Dios y no necesitan ninguna explicación. Aquellos que no creen en Dios, aquí tienen una explicación de por qué no ven a Dios. No ven a Dios, según lo que leemos en el texto bíblico, porque Dios está descansando. ¿Por qué veríamos a Dios si Dios está descansando? Pero en cambio, mientras Dios descansa, alguien tiene que seguir administrando su mundo. Alguien tiene que seguir trabajando, alguien tiene que seguir haciendo. Y ese es el hombre. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora entonces es, ok, ¿y qué tenemos que hacer? Y para eso vamos a ver también cuál es la pauta que podemos extraer de los 6 primeros días de la creación. Vamos de nuevo al texto. Para poder averiguar esto, vamos nuevamente al versículo 3 del capítulo 1. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, e hizo separar Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y hubo tarde, y hubo mañana, día 1. Vamos por partes. Y dijo Dios, haya luz. Esto es una orden. Es algo que tiene que realizarse, es decir, es la visión, es decir, es el programa. Hay un proyecto claro. Vemos que al principio del primer día hay un proyecto y es haya luz. Vamos a ver después qué dice y hubo luz. Hubo luz es la ejecución del proyecto. Es la segunda fase. Primero tenemos un programa que tiene que llevarse a cabo y luego vemos cómo ese programa se lleva a cabo y hubo luz. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena. Aquí tenemos una evaluación de la ejecución, un juicio de valor. Vemos, por tanto, que tenemos un programa, haya luz, la ejecución del programa, hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, la evaluación, ¿cómo salió el proyecto? Y hubo tarde, y hubo mañana, día 1. ¿Qué es esto? La conclusión. Vemos que el día 1 de la creación tiene 4 fases. La fase del programa, ¿qué es lo que hay que hacer? La fase de la ejecución, el juicio de valor, la evaluación de cómo salió y la conclusión. 4. Y esto podemos ver cómo es una estructura que se repite durante los 6 días de la creación. Por ejemplo, si vamos al día 3, podemos ver que dice, y dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca lo seco, el programa. Y así fue la ejecución. Y vio Dios que eso era bueno, la evaluación, y hubo tarde, y hubo mañana,
día tercero. Vamos al día 4. Haya luminarias en la expansión del cielo, el programa. Seguimos leyendo, y así fue, la ejecución. Y vio Dios que eso era bueno, la evaluación. Y hubo tarde, y hubo mañana, cuarto día. Es decir, vemos como cada uno de los 6 días de la creación tienen una estructura similar. Un programa, una ejecución, una evaluación y una conclusión. Por tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, sabiendo que estamos en pleno desarrollo del séptimo día, para poder hacerlo bien, porque si Dios nos puso aquí para que hagamos, como leímos recién, Asher bara Elohim la'asot, que Dios creó para que otros completen o para que otros hagan, en este caso el hombre, si queremos hacer, y queremos hacerlo bien, tenemos que conocer cuál es el programa y cuál es nuestra función en ese programa. ¿Qué es lo que se espera de nosotros en el séptimo día? Para eso vamos a volver al capítulo 2. Y en el capítulo 2 nosotros leemos en el versículo 3, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Vamos a leer en hebreo que queda más bonito. Vaivarech Elohim et yom ha-shevi'i vaikadesh oto ki bo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Aquí la palabra clave es vaikadesh oto, y lo santificó. Dios está en el séptimo día, Él se va a descansar, lo bendice y lo santifica. Esta es la primera vez que aparece la palabra Vaikadesh, de la raíz Kadosh, que significa santo en hebreo. Dios santifica el séptimo día. Pero esta palabra aparece en muchos otros lugares del Tanaj y, para poder entender qué es lo que significa esta palabra Vaikadesh oto, o cómo se relaciona con lo que Dios espera de nosotros, propongo que vayamos a Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, versículo 1. Es la parashá, la porción semanal que se llama Kedoshim. Y dice así, Vaidaber Adonai el Moshe leemor, y le dijo Dios, el Eterno, a Moisés, Daver el kol edat bnei Israel veamarta eleem. Diles a los hijos de Israel, Kedoshim Tiu, santos seréis. Kedoshim, Vaikadesh, es la misma palabra, es la misma raíz etimológica. Aquí hay una orden que Dios le está dando al pueblo judío. Kedoshim Tiu, santos seréis. Es decir, aquí nuestra función es ser santos. Kedoshim Tiu. Porque Dios bendice el séptimo día y lo santifica, Vaikadesh oto, que utiliza el mismo término, la misma raíz etimológica que santos seréis, porque nos está dando la orden de que tenemos que ser santos como Él es santo. Ese es, de hecho, el programa del séptimo día. El programa del séptimo día es Kedoshim Tiu. Y por tanto, nosotros nos encontramos ahora en pleno desarrollo del séptimo día, y si lo hacemos bien, y si tenemos éxito, en algún momento del futuro, cuando la historia termine, lo que va a estar escrito es, y bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó, y vio Dios que eso era bueno, y hubo tarde, y hubo mañana, día séptimo, y así podremos entrar finalmente al octavo día de la creación, sabiendo que hemos cumplido el objetivo.